Muy bien, comenzaremos este curso de base de datos 1, hablando del tema de persistencia de la información. Básicamente, para entender este tema vamos a remontarnos a las culturas que vivieron en el planeta Tierra, ¿no? Y ellos entendían la importancia de por qué nosotros debemos guardar o almacenar la información. Por aquí vemos a los sumerios, ¿no? Que guardaban la información en tablas de piedra con un sistema cuneiforme de escritura mediante la cual ellos podían guardar, ¿no? sus historias, mitos o cualquier cosa que deseaban registrar. Es una forma muy buena, hasta la actualidad todavía se mantiene. Tiene una desventaja que sería transportarlo, ¿no? ¿Cómo llevaríamos un bloque de piedra? Es un poco complicado. Bueno, con el avance de la civilización, luego aparecieron los papiros, ¿no? Que fueron algunos en cuero, otros en papel, que te permitían también registrar la información, solo que estos podrían ser deteriorados con el clima, con los hongos, ¿no? Con lo que existe en el medio ambiente. Por lo tanto, lo almacenaban en vasijas, ¿no? En lugares que podían mantenerse y preservarse correctamente. Pero era mucho más fácil de transportar y llevar, ¿no? Y con el avance de los años vemos aquí también otras fuentes de almacenamiento de información. Los egipcios, ¿no? Usaban jeroglíficos y en sus construcciones pintaban, ¿no? Toda la información, toda su historia. Y bueno, luego pasamos a una época donde trabajábamos las cintas, ¿no? En este caso tenemos los VHS, cassettes, ¿no? Que básicamente nos permitían guardar información mediante cintas magnéticas que eran bastante frágiles, ¿no? Cuando uno manipulaba o tocaba las cintas, la información podía eliminarse o malograrse. Y bueno, luego esto se mejoró gracias a los CDs, ¿no? CD-ROOMs, DVDs y a la tecnología de medios ópticos que te permitían guardar información, también bastante fácil de manejar, una gran cantidad de información en gigas, pero que también era bastante fácil de poder destruir, ¿no? O malograr con los raspones y las caídas. Básicamente es un poco difícil leer los medios ópticos. Y luego tendríamos los discos duros, que son medios mecánicos, ¿no? Donde tenemos platos que van girando y con cabezales que van leyendo, que en la actualidad sí se usan porque tiene una gran capacidad de almacenamiento, pero el estándar actual sería los discos de estado sólido, que son completamente electrónicos, con bancos de memoria, que te permiten guardar los datos en forma electrónica, mucho más rápido que los discos rígidos, pero que también si se pierde la información o se maloran los bancos de memoria, perdemos toda la información de forma irrecuperable, ¿no? En cambio aquí, mediante si se malora la circuitería o los circuitos o la mecánica, podemos recuperar los datos mediante otros dispositivos, ¿no? Porque la información está guardada en los discos. Muy bien, entonces cada uno de los medios de almacenamiento tiene ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, hemos avanzado mucho en cuanto a medios de almacenamiento, desde los sistemas cuneiformes en los sumerios, el papiro, los pergaminos. Luego pasamos en el siglo XX a los microfilms, ¿no? De las cámaras de fotográficas que necesitaban máquinas muy especializadas para poder manipular esa información, pero era un buen medio de almacenamiento. Y luego pasamos a medios digitales, como vemos los DVDs, CD-ROOMs, discos duros. En la actualidad, el método de almacenamiento que tenemos por excelencia y es el que nos permite guardar gran cantidad de información es la nube, ¿no? La cloud, que básicamente tiene muchas ventajas para acceder a la información en cualquier parte del mundo y que hoy en día es utilizado por muchas personas y permite un trabajo colaborativo a la vez, ¿no? Entonces, cuando hablamos de almacenamiento de información, podemos ver en esa evolución final, los microfilms, ¿no? Que luego fueron los medios digitales y finalmente lo que es la nube, ¿no? Que hoy en día podemos utilizar para guardar la información. Eh, Cuando hablamos de las bases de datos, tenemos que ver que estos surgen justamente en la época de los medios digitales, ¿no? Cuando hablamos de los medios digitales y esto evoluciona luego ya en lo que sería la nube hoy en día. Entonces nos permiten almacenar las bases de datos, hablando ya de base de datos, nos permiten almacenar la información, pero en forma sistemática, ordenada, jerarquizada, ¿no? Mediante el uso de software y servidores que van a facilitar su administración y también el uso, o sea, la recuperación. Entonces la idea es tener una información
bien ordenada, jerarquizada, que tú lo puedas utilizar o directamente usar y fácilmente o buscar algo, obtener esa información o almacenar. Entonces, hoy en día usamos tradicionalmente, ¿no? Dos tipos de base de datos, las bases de datos relacionales y las no relacionales, ¿no? Cuando hablamos de relacionales, estamos hablando de base de datos como SQL Server, Oracle, MariaDB, SQLite, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de no relacionales, estamos hablando de bases de datos que han sido una evolución de las relacionales por la velocidad o la cantidad de datos que almacena y la velocidad que necesitamos para procesar cuando tenemos gran cantidad de datos. Y estos serían las bases de datos como Cassandra, Elasticsearch, Neo4j, MongoDB, entre otros, ¿no? Pero también podemos clasificar las bases de datos por su tipo de servicio. Esto sería por el tipo de funcionamiento, se puede decir, ¿no? La relacional es el sistema clásico y la no relacional es el sistema que hoy en día las grandes bases de datos utilizan, ¿no? Pero si hablamos por el tipo de servicio, podemos ir bases de datos autoadministrados, que básicamente tú lo instalas en tu negocio, en tu empresa, y tú tienes que encargarte de actualizar, instalar, mantener, etcétera, ¿no? Eso lo podemos decir hoy en día lo que se conoce como on-premise. Y los servicios administrados, cuando tú contratas un servicio en la nube, puede ser Azure, puede ser Google Cloud o puede ser AWS, donde también te van a dar como la base de datos como servicio, por lo cual tú ya no tienes que hacer mantenimiento o actualizaciones. Y finalmente podemos clasificar una tercera forma en base de datos comerciales y community, ¿no? Las bases de datos comerciales son las bases de datos que te cobran, ¿no? Que tienen un costo. Y las bases de datos de tipo community serían las bases de datos que podemos decir que son libres, que tú lo puedes descargar e instalar sin... Tienen una licencia FreeBSD, o sea, son una licencia open, abierta, que te permiten trabajar sin ningún problema, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de base de datos y básicamente hoy en día, como ustedes pueden ver en este resumen que les he preparado, estas bases de datos por este lado son de tipo SQL o relacionales, usan la estructura de tablas, ¿no? Y para obtener los datos de las tablas se usa el lenguaje SQL, ¿no? En cambio, estas bases de datos son de tipo no SQL, que significa que guardan sus datos, puede ser en grafos, en documentos, en otro tipo de estructuras, pero que para acceder a ellos no es necesario conocer, se puede decir, el lenguaje SQL, porque la mayoría son orientados a objetos, ¿no? Y la obtención de datos es mucho más transparente y directa desde el sistema, ¿no? Y, y finalmente el tipo de clasificación que sería por servicio. Puede ser on-premise cuando tú instalas en tu propio centro, o puede ser en la cloud cuando tú consumes un servicio de un tercero, o incluso algunas empresas optan por medios híbridos. Una parte lo tienen en su empresa y luego envían también una réplica hacia la nube, ¿no? Una forma híbrida de manejo de base de datos. Bueno, acá tenemos algunas actividades. Y bueno, en la historia de la base de datos es muy importante hablar de la arquitectura von Neumann, que es la arquitectura general de la arquitectura de las computadoras. Lo interesante de la arquitectura von Neumann es que había pensado él en crear una máquina multipropósito, o sea, que haga mediante un software, digamos, tienes una máquina que hace un trabajo definitivo, electrónica, todo es electrónico y haces un trabajo, una tarea específica, pero la idea de von Neumann era crear una máquina de propósito general. Eso significa que esta máquina, al ponerle un software, una herramienta, podías configurarlo y podía hacer cualquier tipo de trabajo. Entonces, para hacer eso, él diseñó, ¿no? Esa máquina debería tener una memoria RAM, debe tener un bus de control, bus de direcciones, debe tener un procesador, un cerebro que procese la información y que pueda interpretar instrucciones. Pero lo que no se había percatado Newman es que no le había puesto a su arquitectura un disco duro, o sea, la persistencia de los datos. Entonces, hoy en día todas las computadoras vienen con disco duro, ¿cierto? Para guardar la información. Es así que también surgen las bases de datos, ¿no? En la evolución o en la historia de las bases de datos, primerito la base de datos lo guardaban en texto, plano, ¿no?
y posteriormente va evolucionando. Pero lo interesante de esto es que antiguamente no se consideraba, ¿no?, la base de datos o la persistencia como una parte de una arquitectura de un sistema. Eso vino un poco después, ¿no? Muy bien. En cuanto a la historia de la base de datos, podemos ver bastante. Es muy larga, muy extensa, pero lo importante aquí es que es que tenemos a Edgar Cott, que ha hecho en toda la historia de la base de datos un hito muy importante, gracias a que él fue el que modeló las bases de datos relacionales y también inventó lo que sería el álgebra relacional, para explicar matemáticamente la relación de esta base de datos relacional. Y él, en su ingenio, en su invento, quería que su invento no sea modificado, sino se persista en el tiempo tal como él lo había diseñado. Entonces, creó o definió las 12 reglas de Cott, que básicamente nos dicen, para que una base de datos cumpla el álgebra relacional y sea como Edgar Cole lo había diseñado o modelado, debería cumplir esas 12 reglas de Code, ¿no? Estandarizando así todo el modelo. Cualquier gestor de base de datos, Oracle, MySQL, SQL Server, deberían estandarizarse en ese modelo. Por lo tanto, esto hace que todas las bases de datos relacionales cumplan, ¿no?, con lo que Code había definido en 1990. Muy bien, ustedes pueden revisar las 12 reglas de Code y leerlas cada una. Más adelante seguramente lo vamos a revisar con calma, ustedes véanlo. Entonces, la evolución o la historia de la base de datos, en esta historia se narra de forma muy interesante. Es una empresa que el CEO de la empresa, el administrador, está muy preocupada porque el CIO le pide que vamos a cambiar el modelo de base de datos a una base de datos cliente-servidor. Y bueno, el CEO no conoce, ¿no?, este tipo de base de datos, es algo nuevo que ha salido, pero que ellos en el transcurso de su existencia habían cambiado de una base de datos manual, ¿no?, que sería, digamos, un archivo, un cuaderno, un libro, habían cambiado a un sistema orientado a archivos, ¿no? En este caso cuadros de texto o un archivo de bloc de notas donde puedes guardar el texto, pero es difícil de buscar y consultar. Y luego de los archivos de texto vinieron los sistemas basados en red, que básicamente son jerárquicos. Cuando tenemos un archivo, lo relacionamos con otro archivo. Estos no son tablas, imagínense que es un archivo, ¿no? Digamos clientes.txt, y acá por acá tenemos ventas.txt, y empezaron a relacionar en forma jerárquica, se llamaron modelos en red. Y luego, gracias a COT en los 90, vemos los modelos relacionales, ¿no?, que ahora sí son tablas. Y gracias a COT mejoró este diseño jerárquico, creando relaciones, creando un modelo que permite consultar, y con un lenguaje SQL que te permite consultar o trabajar con estas bases de datos relacionales. Pero ahora le dice, queremos pasar a un modelo cliente-servidor. ¿Qué es eso? A este modelo relacional que tenemos en la actualidad, todos los sistemas como SQL Server, Oracle, MySQL son de tipo cliente-servidor. ¿Por qué? Porque instalamos un servicio en la máquina y básicamente tú, mediante la red o si está en internet, tú puedes acceder mediante la IP de tu computadora a ese servicio desde otras máquinas de la red. Entonces, casi todas las bases de datos hoy en día cuentan tanto modelo relacional y también son de una arquitectura cliente-servidor. Pero imagínense una empresa que ha tenido que pasar todos esos modelos y aún vienen nuevos modelos, y seguramente eso ha permitido que la empresa también sea más competitiva, más ordenada, ¿no? Entonces, tanto el CEO como el CIO están dispuestos a hacer estos cambios para que la empresa pueda seguir mejorando. Aquí tenemos el resumen de tecnologías, puede ser un manual, un archivero. Pasamos a un modelo de texto, puede ser, ¿no?, un archivo de bloc de notas, un punto .txt, y ese punto .txt lo hacemos en forma jerárquica. Tenemos ahí un jerárquico, ¿no?, lo que sería en red. Entonces, eso va evolucionando, un modelo relacional, como lo expliqué, con tablas. Este es lo que hizo Code, ¿no es cierto?, en 1990, trabaja con SQL, ya lo vamos a ver en el curso a profundidad.
Y esto se convirtió luego en un modelo cliente-servidor porque yo quiero enviar los datos a mi servidor de base de datos desde cualquier computadora cliente o desde cualquier máquina en la red, o si el servicio está en internet también desde cualquier lugar del mundo, y almacenar toda mi información en un servidor de base de datos. Esa es la arquitectura cliente-servidor. Entonces, las bases de datos más conocidas hoy en día son MySQL o SQLite o MySQL, diferentes formas que tienen de pronunciar, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, y las bases de datos no SQLs que no utilizan el lenguaje SQL, aunque algunas tienen una variante de esta, algo parecido. Lo más correcto sería decirle no relacional. Tenemos a MongoDB, Cassandra, Redis y CouchDB, ¿no? Los más conocidos. La ventaja es que las no relacionales son optimizados para grandes cantidades de datos y tienen una escalabilidad horizontal y flexibilidad que no puede alcanzar la base de datos relacional. O sea, a grandes peticiones, grandes volúmenes de datos, esto tiene un tiempo de respuesta mucho menor. En cuanto a la base de datos relacional, es bastante ordenada, es bastante específica, bastante sólida matemáticamente, pero cuando procesamos grandes cantidades de datos, cuando hablamos de Big Data, en esos casos las consultas pueden ser muy lentas, ¿no? También tenemos bases de datos orientados a la memoria, que básicamente almacenan información en la RAM, en la memoria RAM. Eso permite que sea mucho más rápida el manejo, la búsqueda de la información. Es un tipo de base de datos también que se utiliza en ciertos casos que tú quieras usar, ¿no? Cuando quieres una aplicación de baja latencia, algún tipo de juego, etcétera. Bases de datos distribuidas que nos van a permitir tener muchos nodos en una red de la base de datos. Esto permite una escalabilidad vertical y horizontal, y también una tolerancia a fallos, ¿no? Porque si un punto cuando digo distribuidas, porque hay varios nodos de la base de datos, puede ser que un nodo falle, los demás siguen funcionando y la base de datos no cae, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Y cuando tú envías muchas peticiones a la base de datos desde diversos clientes, básicamente habrá, ¿no?, una entrada, una compuerta que haga un balanceo de carga que distribuirá las peticiones a las diferentes bases de datos distribuidas, ¿no? Esta es una arquitectura para grandes bases de datos, ¿no? Como Netflix, YouTube, ¿no? Que básicamente si solo fuera un nodo, se saturaría y caería, ¿no? O Facebook. Entonces se necesita bases de datos distribuidas que permitan balancear las peticiones y la carga, ¿no?, de todas las peticiones que puedan ocurrir. Y finalmente tendríamos las bases de datos en la nube, que le habíamos explicado que hoy en día es muy interesante de manejar. Los servicios como Amazon, Cloud, Microsoft, ¿no?, Firebase, que son bastante conocidos. Y lo vamos a ver en detalle en el transcurso del curso, ¿no? Esto es como una introducción general para que conozca un panorama general de todo lo que incluye las tecnologías de base de datos, ¿no? Las bases de datos orientadas a grafos, que son un tipo de base de datos también de tipo NoSQL. Base de datos en tiempo real cuando hacemos Internet de las cosas, ¿no? Es muy interesante trabajar con IoT y mediante sensores y placas de desarrollo podemos enviar datos en tiempo real porque quiero ver el sensor, cuál es el estado actual del sensor, ¿no? No me interesa si el sensor, digamos, bajó la temperatura. Por ejemplo, una cadena de frío, les pongo ya. Una cadena de frío es cuando, digamos, tienes una vacuna y te dicen esa vacuna debe estar a una temperatura menor a 5 grados. Si está por encima de los 5 grados, esa vacuna se malogra. Y tú tienes que mantener esa vacuna en ese rango de temperatura. Entonces tú le pones a todo el sistema de cadena de frío sensores, ¿no?, de temperatura, humedad, todo eso para mantener. Pero si la información cuando subió la temperatura a 15 grados, digamos, por algún error, el sistema te lo notifica después en la noche o cuando tú ves el software, es muy tarde. En tiempo real tiene que decir, ¿no? Cuando esto subió a 6 grados, automáticamente el sistema debía notificarte en tiempo real a tu celular o algún sitio para que tú tomes la acción y veas cuál es el error, ¿no? Entonces es muy importante los datos en tiempo real, conectarlos, o estos trabajan generalmente con IoT, ¿no? Y no solo es IoT, sino hay cadenas o sistemas también que pueden trabajar en tiempo real o actualizarse en tiempo real también. Hoy en día es una tendencia el trabajo más que todo en tiempo real, gracias también a la red que contamos, tanto a nivel de celular como fibra óptica, ¿no?
Y blockchain, que es un tipo también de base de datos descentralizada, básicamente para las criptomonedas y también de otros usos que se puede dar, ¿no? Como Bitcoin, Ethereum, que son los más usados, que son un tipo de base de datos distribuidas, ¿no? Que distribuyen en diversos puntos de la red o máquinas el trabajo distribuido. Así tienen una copia de una parte de la base de datos en cada nodo y cada nodo es descentralizado, ¿no? Es muy interesante el trabajo, lo vamos a ver en profundidad seguramente más adelante. Bueno, eso es todo en nuestra primera parte de base de datos. En la siguiente video continuaremos explicando un poco más sobre base de datos.